Ya, el ejercicio que vamos a hacer aquí va a ser de suma de fuerzas. Si se fijan, tenemos una fuerza F1, F2 y F3 y nos dan los ángulos con los cuales están sobre los ejes, ¿ya? Y se puede ver en la figura al costado derecho en qué lugar se forman estos ángulos. Bueno, si se fijan aquí, les coloqué son las tres fuerzas con sus tamaños, que en la F1 son 20 newton, en F2 son 30 newton y F3 son 50 newton. Y para F1 se puede ver que se forma un ángulo con el eje X de 30 grados, la fuerza F2 también con el eje X de 60 grados y F3 forma un ángulo de 50 grados. Esas líneas punteadas azules que ustedes pueden ver ahí es porque vamos a encontrar las coordenadas cartesianas de estos ángulos, las vamos a descomponer. Y para descomponerla vamos a tener que utilizar trigonometría. Vamos a tener que identificar cuál de ellas es el seno y cuál de ellas es con el coseno. Ya, fíjense que acá vamos a hacer la descomposición. Para ver las flechas verdes, que son las del ángulo de 30 grados, la flecha que queda sobre el eje X en este caso es el coseno, porque esa flecha que está en el eje X es el cateto adyacente. Por lo tanto, la que me queda en el eje Y va a ser con el seno. Pasa lo mismo con la fuerza 2, que son las flechas moradas. La flecha que está en el eje X me queda con coseno y la que está en el eje Y me queda con seno. Pero fíjense bien que la flecha de la fuerza 3, que es la flecha amarilla, no quedan así. ¿Por qué? Porque la flecha amarilla que queda en el eje Y es el cateto adyacente a 50 en ese triángulo. Por lo tanto, por eso me queda el coseno en el Y y me queda el seno en la X. Entonces hay que tener mucho ojo. No siempre el coseno me va a quedar en el eje X y el seno en el eje Y. Todo depende de la posición del ángulo, así que tienen que tener mucho cuidado. Luego vamos a ver en esta imagen que solamente le dejé las flechas que me quedaron en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, yo puedo sumar las fuerzas que están sobre el eje X y las fuerzas que están sobre el eje Y. Las que están sobre el eje X tengo que fijarme en los signos hacia donde apuntan las flechas y lo mismo voy a hacer con el eje Y. Entonces, fíjense que aquí tengo F1 coseno de 30, que es positivo, F2 coseno de 60, que también es positivo, pero le voy a restar F3 seno de 50, porque está apuntando en sentido contrario. Si reemplazamos los valores que teníamos en un principio de F1, F2 y F3, nos va a quedar 20 coseno de 30 más 30 coseno de 60 menos 50 seno de 50. Lo cual al colocar en la calculadora les va a dar menos 5,98 y a eso le vamos a llamar f de x, porque esos tres vectores me van a quedar solamente como uno y le vamos a colocar ese nombre. De la misma forma vamos a hacerlo con el eje Y, lo cual nos va a quedar F1 seno de 30 positivo y le vamos a restar menos F2 seno de 60 menos F3 coseno de 50. Reemplazando los valores iniciales nos va a quedar 20 seno de 30 menos 30 seno de 60 menos 50 coseno de 50. Y al colocarlo en la calculadora nos va a dar menos 48,12 y al cual le vamos a llamar FI. Como pueden ver en esta nueva imagen nos van a quedar solo dos vectores, en Fx que es menos 5,98 newton y Fi que es menos 48,12 newton. Ahí se pueden ver hacia dónde apuntan estos vectores. Si calculamos el vector resultante entre Fx y Fi, si se dan cuenta nos va a dar la diagonal de ese cuadrilátero. A esa diagonal le vamos a llamar Fr y vamos a calcularla, ¿ya? Recordemos que para calcularla lo encontramos como el módulo del vector. Recuerden que el módulo era el valor absoluto y esa era la raíz cuadrada de mi coordenada en x, que en este caso es menos 5,98 al cuadrado, más mi coordenada en y al cuadrado, que es menos 48,12 al cuadrado. Si colocamos esto en la calculadora, nos va a dar que el tamaño de ese vector, el tamaño es 48,49. Ahora, para saber la dirección, tenemos que calcular el ángulo θ, que está marcado ahí con rojo. Y recordando que para calcular la dirección, teníamos que el ángulo iba a ser tangente a la menos 1 de mi coordenada en y partido por mi coordenada en x. Por lo tanto, me va a quedar menos 48,12 dividido por menos 5,98. Si colocamos eso en la calculadora nos da 82,92 grados, pero como sabemos que mi vector R queda en el tercer cuadrante, a ese resultado hay que sumarle 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que me da la dirección es 262,92 grados y que si lo pensamos, desde donde está medido, que desde el eje X hasta mi vector, efectivamente tendría que ser ese número.